Hola, esta es una clase sobre ecología y es una continuación a una clase anterior que denominamos las poblaciones. Habíamos dicho nosotros que en ecología los niveles de organización se encuentran establecidos por individuos que forman poblaciones, poblaciones que forman comunidades, comunidades que se relacionan con el medio ambiente y que de esta manera forman ecosistemas. Y de esta manera los biólogos o los ecologistas pueden estudiar mejor a la naturaleza. Bien, la clase de hoy es sobre comunidad biótica y a lo largo de estos minutos estaremos viendo en primer lugar qué es una comunidad biótica, algunos ejemplos y también estaremos viendo sobre cadenas alimentarias, redes, pirámides, las relaciones que existen y terminaremos con la competencia. Bien, comencemos con que es una comunidad biótica. Y según como están viendo en la imagen, pueden ver ustedes un pequeño bosque en donde se encuentran ahí una serie de animales, una serie de seres vivos, que son todos diferentes y que se relacionan entre sí. Por lo tanto, podemos decir que una comunidad biótica es un conjunto de poblaciones que se encuentran interactuando entre sí. Vayamos a la definición y al ejemplo en donde hay tres elementos muy importantes. Un elemento es que hay un conjunto de poblaciones. Por lo tanto, hay seres vivos de diferentes especies. Punto número dos, que se encuentran interactuando entre sí. ¿Qué implicaría interactuar? Puede ser que unos le comen a otros, como pueden ser también una serie de relaciones que vamos a ver que no necesariamente tienen que ver con alimentación y que enseguida estaríamos viendo. Y lo tercero es que en una comunidad biótica ocupan el mismo hábitat. En esta imagen ustedes pueden ver cómo en una laguna, en un pantano, hay una variedad de especies. Lo que más resalta ahí es el tema de las aves. Al menos se pueden notar tres tipos de aves diferentes o tres tipos de poblaciones diferentes, pero con toda seguridad ahí tenemos una variedad enorme de plantas, una variedad enorme de peces, una variedad de reptiles, de anfibios, etcétera. Ni qué decir todo lo referente a insectos, bacterias, hongos. Entonces, en una comunidad biótica hay distintas poblaciones que interactúan entre sí ocupando el mismo hábitat. Muy bien, cuando hablamos de interacciones, esta es una de las interacciones más comunes que se conoce con el nombre de cadena alimentaria. La cadena alimentaria, como su nombre lo dice, es una cadena en que cada eslabón sirve de alimento al siguiente. Y comienza con las plantas que se encargan de preparar o fabricar los alimentos a partir del sol, a partir del agua. Por fotosíntesis, las plantas pueden convertir el aire y el agua con ayuda de la energía solar en alimentos. Por lo tanto, en la cadena alimentaria son las plantas, en este caso el pasto, el que se encarga de preparar el alimento para los demás seres vivos. Por eso es que se conoce con el nombre de productores. Luego, un insecto, un saltamontes o una langosta se encargarían de comer al pasto y serían los herbívoros o consumidores primarios. Luego, una rana se encargaría de comer al saltamontes y sería el consumidor secundario ya carnívoro. Y luego tenemos a la serpiente que come a las ranas y que sería un consumidor de tercer orden. Luego el águila le come a la serpiente y ahí tendríamos el consumidor final, en este caso. Y finalmente, cuando muere el águila, los hongos y las bacterias se encargan de descomponer. Por lo tanto, en una cadena alimentaria tenemos tres grandes grupos de seres vivos. Los que producen los alimentos, los que consumen, que son los consumidores, y finalmente tenemos a los descomponedores, que son los que
finalmente convierten otra vez toda esa materia orgánica en nutrientes para el suelo. Ahora, veamos cómo fluye. Los alimentos tienen dos componentes muy importantes. Uno de ellos es lo denominado, lo que se denomina como energía. Un alimento contiene energía, pero un alimento también contiene moléculas, que es la materia. Entonces veamos el tema referente a la energía. La energía original en una cadena alimentaria o una cadena trófica. La palabra trófica es una palabra equivalente a alimentos y se utiliza también bastante. Entonces, en una cadena alimentaria, la energía se origina en el sol, del sol pasa a las plantas a partir de una molécula llamada glucosa, de un alimento. Luego los consumidores consumen ese alimento con esa energía. El consumidor secundario consume o se alimenta del consumidor primario y así va pasando la energía de un nivel a otro, hasta que al final la energía llega hasta los descomponedores, pero en una ínfima cantidad y todo teniendo un origen común que es el sol. Por lo tanto, podríamos decir que la vida en la mayor parte de los seres vivos tiene como una fuente de energía original al sol. Cuando llega a los descomponedores, la energía finaliza y allí se termina. A medida que iba pasando de nivel a nivel, esa energía iba convirtiéndose en calor, iba convirtiéndose en movimiento, etcétera, y por lo tanto se iba disipando, hasta que al final termina con los descomponedores. No así, no así los átomos y moléculas, en algo que se conoce con el nombre de el ciclo de la materia. Aquí es diferente al flujo de la energía porque los productores preparan, elaboran los alimentos, pasa al consumidor primario, que a su vez sirve de alimento al consumidor secundario, al consumidor terciario y finalmente al consumidor final. Cada uno de estos seres vivos, cuando mueren, son descompuestos por hongos y bacterias que pasan las moléculas al suelo y que vuelve a ser absorbida por las plantas para ahí sí cerrar el ciclo. Por lo tanto, los átomos de carbono, los átomos de nitrógeno, los átomos de fósforo, las moléculas de agua van pasando de ser vivo a ser vivo, luego pasan al suelo y vuelve a pasar a incorporarse eso a las plantas y así sucesivamente. A esto se le conoce con el nombre de ciclo de la materia, mientras que la energía era un flujo de la energía, mientras que la energía es un flujo. Entonces finaliza con los descomponedores. Bien, ahora veamos que las cadenas alimentarias son de distinta naturaleza. Es decir, en una comunidad podrían existir varias cadenas alimentarias, porque los seres vivos se alimentan de distintos tipos de otros seres vivos. Así tenemos, por ejemplo, que esta garza que ustedes están viendo acá, que se alimenta de peces, también podría alimentarse de ranas. Y también podría alimentarse de algún otro tipo de ser vivo, como por ejemplo un ratón. Y el águila puede comer tanto a una rana como a un ratón como a una serpiente. Entonces, las cadenas normalmente se cruzan entre sí y pueden llegar a formar, o mejor dicho, forman este tipo de redes, este tipo de conexiones, que se conoce con el nombre de una red alimentaria. ¿Y qué es una red alimentaria? Una red alimentaria vendría a ser varias cadenas alimentarias que se cruzan. Acá podemos notar nosotros que esta red alimentaria o red trófica, como dijimos, forma como una red de varias otras que se cruzan. ¿Por qué? Porque un águila puede alimentarse tanto de un ratón
puede alimentarse un conejo, puede alimentarse un pajarito, puede alimentarse un conejo, etcétera. Entonces, las cadenas alimentarias se cruzan formando las llamadas redes. Y muchas veces pensamos que esto ocurre solamente en un bosque, algo que no es así, porque en nuestras propias casas podemos tener nosotros. Si tenemos una variedad de plantas, vamos a tener una variedad de insectos, abejas, hormigas, gusanos, langostas, mosquitos, escarabajos, moscas. Y aparte de eso tenemos también arañas, lagartijas, podrían haber sapos, pajaritos, palomas, cucarachas, murciélagos, inclusive nuestras mascotas, perros y gatos. Entonces, esto ocurre en prácticamente cualquier lugar y no solamente en un bosque. Finalmente, para esta parte, además de las cadenas y además de las redes, tenemos lo que se conoce con el nombre de pirámides ecológicas, que es una manera de representar en la naturaleza la cantidad de individuos o la cantidad de energía o la cantidad de materia o biomasa que existe en una comunidad biótica. Acá es interesante tener en cuenta lo siguiente. En la base de la pirámide se encuentra la mayor cantidad de los individuos o la mayor cantidad de energía o la mayor cantidad de materia. Y es así que tenemos acá la mayor cantidad está formada por los productores. En el segundo nivel y en menor cantidad se encuentran los herbívoros. En el siguiente nivel se encuentran los carnívoros. Y en la cúspide de la pirámide, con la menor cantidad, se encuentran los consumidores terciarios o consumidores finales, que básicamente son pocos individuos que reciben poca energía y que ya reciben poca biomasa. Entonces, esto se conoce con el nombre de pirámides ecológicas. Vayamos ahora a las relaciones. Habíamos dicho que lo que generalmente nosotros pensamos de relaciones tienen que ver con que un animal le come a otro o un ser vivo le come a otro, pero no todas las relaciones son de esa manera. Las relaciones pueden clasificarse en dos tipos. Aquellas que ocurren entre seres de la misma especie, por ejemplo, entre zorros, y aquellas que son de diferentes especies, por ejemplo, entre un águila y una serpiente. Y las relaciones también pueden ser positivas cuando no hay perjudicados o negativas cuando sí hay perjudicados. Por lo tanto, podemos hacer un cuadro de doble entrada y vamos a poder ver que hay 4 grupos de relaciones. Aquellas que son entre seres de la misma especie positivas, entre seres de diferentes especies positivas, entre seres de la misma especie negativas y entre seres de diferentes especies negativas. Entonces veamos cuáles son. Aquellas llamadas intraespecíficas o de la misma especie y positivas, tenemos a las colonias, en donde los seres vivos están de la misma especie, están muy conectados entre sí. Prácticamente hay una conexión física, como por ejemplo ocurre con los corales. Los corales son miles de individuos que viven todos pegados unos con otros. Luego tenemos las sociedades en que los individuos no están pegados y pueden vivir de manera aislada, pero en vivir en una población tienen una estructuración por funciones en donde cada grupo cumple una determinada función. Así, entre las abejas tenemos la abeja reina, tenemos los zánganos que fecundan a las reinas y tenemos a los obreros o a las obreras que se encargan de construir el panal, etc. Y luego tenemos otro tipo de relación que es el gregarismo, por el cual los individuos se unen para migrar, para cazar o para cumplir una determinada función dentro de la población, ¿verdad? Entonces el gregarismo, que se vendría a ser una unión temporal de individuos.
Son tres tipos de relaciones intraespecíficas positivas. Ahora veamos otras relaciones positivas, pero entre diferentes especies. Allí tenemos al mutualismo, en el cual dos especies interactúan entre sí, en la que una le hace un favor a la otra de manera mutua. Acá podemos ver nosotros cómo este pajarito se encarga de limpiarle de parásitos al cocodrilo y a la vez el cocodrilo le da alimento al pajarito. Se llama mutualismo. En algunas situaciones, el intercambio de favores es tan fuerte en el que uno no puede vivir sin el otro. Eso se conoce con el nombre de simbiosis. Y es el caso del líquen, que no es un ser vivo, sino que son dos seres vivos muy fuertemente interconectados entre sí, que vendría a ser un alga y un hongo, muy común en la corteza de los árboles. Luego tenemos el inquilinismo, en el que un ser vivo es inquilino de otro ser vivo. En este caso, el clavel del aire vive sobre el tronco de otra especie sin causarle daño, pero sí utilizándole como su hábitat. Entonces, esta es otra relación. Y finalmente, para este tipo de relación, tenemos el comensalismo, en donde podemos ver a este pez llamado pez rémora, que vive pegado a los tiburones y se aprovecha de los restos de alimentos de este. Muy bien, estas son relaciones interespecíficas positivas. Ahora veamos las relaciones negativas. Las relaciones negativas son aquellas en las que hay perjudicados. Así podemos encontrar nosotros, por ejemplo, el canibalismo que ocurre entre seres de la misma especie. Acá podemos ver la mantis religiosa, en donde durante el momento de apareamiento, la hembra, que es mucho mayor que el macho, al finalizar el apareamiento, generalmente termina matándole y comiéndole al macho. También ocurre el mismo fenómeno con la viuda negra, que es un tipo de araña muy venenosa. Y pasamos ahora a las relaciones interespecíficas, pero negativas, en donde tenemos de diferentes especies, donde sí hay perjudicados, que es el caso del predatismo. Acá tenemos un gecko o lagartija que está comiendo una cucaracha. La cucaracha es el que sale perjudicado. Y luego tenemos a esta ave, este pajarito, comiendo un gusano. Eso es algo, una relación interespecífica negativa, porque el gusano sale perjudicado. Y luego tenemos, finalmente, para esta parte, las relaciones interespecíficas negativas, en las que un ser vivo se alimenta de otro ser vivo, pero sin causarle la muerte, al menos de manera intencional. Y así tenemos los parásitos como las garrapatas, que son parásitos externos, y las lombrices intestinales, que son parásitos internos. Muy bien, de esta manera entonces tenemos una serie de relaciones que ocurren dentro de una comunidad biótica. Terminamos la clase de hoy con una relación muy especial que se conoce con el nombre de competencia. En la competencia, los seres vivos de la misma especie o de diferentes especies compiten por un determinado recurso, que es escaso, obviamente, ¿verdad? Dos especies que compiten por los mismos recursos en un mismo hábitat no pueden coexistir de forma estable. Es decir, están en permanente pelea o competencia. Acá tenemos, por ejemplo, que dos gallos se encuentran compitiendo por quedarse en el grupo de gallinas. O también acá tenemos a dos animales que se encuentran peleando, los machos generalmente peleando para ver cuál es el más fuerte y así quedarse con la hembra y así poder aparearse. Compiten por la reproducción. Aunque las plantas podrían competir por otro factor, que podría ser la luz. En un bosque hay escasa luz, entonces
Las plantas compiten para ver quién crece más rápido y más alto o con las hojas más anchas. La competencia ocurre también en humanos, ya sea por parejas, ya sea presentando currículum para competir para empleos, para ganar premios, para ganar torneos deportivos, juegos, etc. Los animales compiten por territorio, compiten por alimentos o compiten para la reproducción. Las plantas pueden competir por el suelo, cuando es escaso, el espacio es pequeño, por agua, por nutrientes, por luz. Entonces la competencia es algo común en la naturaleza. Cuando no compiten, no compiten cuando tienen, por ejemplo, nichos ecológicos diferentes. ¿Y qué es un nicho? Se denomina nicho a la función o la estrategia de supervivencia que le permite acceder a determinados recursos a los seres vivos. Vamos a un ejemplo. Las garzas y el martín pescador, que son dos animales, comen peces en el mismo lugar, pero lo comen de manera diferente. Las garzas se alimentan en la costa y el martín pescador, que es un ave, se alimenta alejada de la costa. Entonces, por lo tanto, no compiten. Y las águilas y las lechuzas, si bien ambas aves comen ratones, las águilas comen de día y las lechuzas comen de noche. Por lo tanto, no tienen el mismo nicho. Y es así que las aves, por su tipo de pico, se puede notar cómo tienen diferentes estrategias para poder sobrevivir o diferentes funciones según el tipo de alimento que ellas puedan ingerir, de acuerdo al tipo de pico que ellos poseen. A eso se denomina nicho ecológico. Bien, el hábitat, sin embargo, es el lugar donde vive una especie, por ejemplo, una laguna, mientras que el nicho es la función o papel que cumple el ser vivo. Dijimos nosotros que en un bosque puede estar un águila, puede estar un búho, pero pueden alimentarse inclusive del mismo tipo de alimentos, pero cazan a diferentes horas. Por lo tanto, tienen nichos distintos. Muy bien, entonces terminamos haciendo una pregunta que es la siguiente. ¿La competencia es positiva o es negativa? Si bien la competencia puede llevar a que puedan sobrevivir los individuos más fuertes o más aptos en un medio ambiente, favoreciendo así que se seleccionen los mejores genes, la competencia es considerada negativa desde el punto de vista ecológico porque existe siempre alguien que sale perjudicado. Pero como les digo, desde el punto de vista evolutivo, en la competencia se da de que se seleccionan los mejores genes para obtener dicho recurso. Muchísimas gracias entonces por estos minutos y nos estaremos viendo en una próxima clase sobre los ecosistemas. Muchas gracias y hasta la próxima clase.